Bienvenidos, camaradas del conocimiento, a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros. Hoy nos sumergimos en uno de los textos que encendió la mecha de la China moderna, el informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, escrito por Mao Zedong en marzo de 1927. Durante 32 días, Mao caminó descalzo por los arrozales, durmió en chozas de barro, y escuchó de primera mano el latido de millones de campesinos que acababan de descubrir que su hambre también podía ser un arma. Lo que vas a escuchar no es teoría de salón, es el parte de guerra de una revolución que empezó con picas de bambú y terminó cambiando el mapa del mundo. Prepárate. En los próximos minutos vas a sentir el polvo de Hunan en los zapatos, el olor a tierra mojada y el grito contenido de quienes, por primera vez, se atrevieron a mirar a los ojos a sus antiguos amos. Cierra los ojos, abre los oídos y déjate llevar por la voz del campo que despertó. Comenzamos. Capítulo 1. El despertar de la tierra hollada. Bajo el cielo abrasador de Hunan, donde los arrozales se extienden como un océano verde, surcado por el sudor de generaciones, Mao Zedong emprendió en marzo de 1927 un viaje que no fue de placer, sino de descubrimiento visceral. Durante 32 días, este hombre de mirada afilada y voluntad inquebrantable recorrió 5 distritos clave: Xiangtan, Xiangxiang, Hengshan, Liling y Changsha. No iba solo con su libreta y su curiosidad, iba armado con la convicción de que el campo chino, ese gigante dormido, estaba a punto de rugir con una fuerza que haría temblar los cimientos de un imperio milenario. Su misión era clara: investigar de primera mano el movimiento campesino que, como un río desbordado, comenzaba a romper los diques de la opresión feudal. El resultado, el Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, no es solo un documento, es un manifiesto, un canto a la furia contenida de millones y una bofetada a quienes, desde cómodos salones urbanos, se atrevían a llamarlos bárbaros. Imagina el escenario: aldeas donde el sol quema la piel y el alma, donde los campesinos, con manos endurecidas por la tierra y espaldas encorvadas por el yugo, han soportado siglos de abusos. Terratenientes, esos shenchi que se pavonean como señores feudales, les arrancan hasta el 70% de sus cosechas en rentas, más tributos por cada suspiro, un funeral, una boda, incluso un mal día de lluvia. Las deudas, con intereses que escalan al 100% anual, son cadenas invisibles que atan familias enteras a un ciclo de miseria. Pero algo está cambiando. En 1926, la Expedición del Norte, esa alianza frágil entre el Kuomintang y el Partido Comunista, enciende una chispa en Hunan. Los campesinos, que hasta entonces solo conocían la sumisión, comienzan a alzar la cabeza. Forman asociaciones, primero tímidas, luego audaces, que crecen como la maleza tras un monzón. Mao, con la precisión de un cartógrafo, traza el ascenso. En septiembre de 1926, las asociaciones campesinas suman 300.000 miembros. Para octubre y noviembre superan el 1.000.000. Y en diciembre alcanzan la cifra vertiginosa de 1.367.727 afiliados en 37 de los 75 distritos de Hunan. Es un despertar en masa, una marea que no pide permiso. Mao no se limita a observar desde la distancia, se sumerge en el barro de las aldeas, convoca reuniones que parecen más bien asambleas de un pueblo renacido. Allí, bajo techos de paja o cielos estrellados, escucha a los campesinos pobres, a los jornaleros sin tierra, a las mujeres que cargan el peso de la familia y la humillación. También habla con activistas del partido, esos jóvenes idealistas que llevan la antorcha del cambio, y hasta con pequeños propietarios que, entre el miedo y la esperanza, dudan sobre qué lado elegir. Sus relatos no son meras anécdotas,
son el pulso de una revolución que respira. Mao recoge historias de déspotas locales, esos tiranos de aldea que se creen emperadores en miniatura, que han sido derrocados no con ejércitos, sino con la fuerza bruta de la voluntad colectiva. En Xiangtan, los campesinos organizan procesiones donde los antiguos amos, con colas de ratón colgadas al cuello o cuencos rotos como sombreros, desfilan humillados ante multitudes que ayer les temían. Es un espectáculo que mezcla justicia con un toque de teatro popular, como si el pueblo, harto de tragedias, decidiera escribir su propia comedia. El informe desmonta, con datos y pasión, las críticas de quienes ven en este levantamiento un caos descontrolado. Mao argumenta que no es barbarie, sino el nacimiento de un nuevo orden. Divide el movimiento en dos fases claras, como quien narra una épica en dos actos. La primera, de 1925 a 1926, es la siembra. Las asociaciones campesinas surgen como hongos en la sombra, combatiendo abusos inmediatos. Exigen la abolición de impuestos abusivos, la anulación de deudas usureras, el fin de los castigos corporales que los Shenshi infligen con la arrogancia de quien se sabe intocable. Estas asociaciones, organizadas en ramas por aldeas y subramas por barrios, funcionan con una disciplina que sorprende a Mao. Eligen líderes, redactan estatutos y se reúnen en asambleas donde cada voz, aunque temblorosa al principio, encuentra eco. La segunda fase, que estalla en 1927, es el huracán, el terror blanco campesino, un término que Mao abraza sin reparos. No es violencia gratuita, es una purga quirúrgica contra los 5 enemigos del pueblo: terratenientes, usureros, déspotas, bandidos y malas moléculas, esos traidores que se venden al mejor postor. En distritos avanzados como Xiangtan, casi el 100% de los campesinos están organizados, en zonas intermedias como Yiyang, la mayoría, y en áreas rezagadas como Chengbu, una minoría valiente ya planta la semilla. Este terror blanco no es, como algunos quieren pintarlo, un desborde de salvajismo. Mao describe escenas que, aunque crudas, tienen un aire de justicia poética. Un terrateniente, antes intocable, es obligado a confesar sus abusos ante una multitud que lo mira con ojos de fuego. Otro, con la cabeza afeitada y un cartel que enumera sus crímenes, marcha por las calles mientras los niños ríen y los ancianos asienten. No hay sangre innecesaria. El castigo es simbólico, pero demoledor. Algunos déspotas, tocados por la humillación o el miedo, cambian de bando. Otros se retiran, sabiendo que su reinado ha terminado. Mao no idealiza. Admite que hay excesos. Un líder campesino borracho que confunde a un aliado con un enemigo, o una confiscación que se sale de control, pero los ve como tropiezos de un movimiento joven, no como defectos fatales. La Asociación Campesina Provincial de Hunan, con su secretariado, actúa como un faro que guía sin sofocar, organiza, educa y arma destacamentos de picas, esas milicias improvisadas que con lanzas de bambú y coraje son más temidas que cualquier ejército regular. El informe es también un desafío al Kuomintang y a las élites urbanas, que miran con desdén este levantamiento rural. Mao les lanza una advertencia: el 80% de China es campesino, y este 80%, aplastado por el 10% de explotadores, no se detendrá. Ignorarlos es suicidarse, unirse a ellos, la única salvación. En Xiangtan, donde las asociaciones han transformado graneros en almacenes comunales y mansiones en escuelas, Mao ve el embrión de una nueva China. En Hengshan, donde el bandolerismo desaparece y las puertas ya no necesitan cerrojos, vislumbra la paz que nace de la justicia. Cada reunión, cada pica empuñada, cada grito en una asamblea, es un ladrillo en la construcción de un orden donde el pueblo no pide favores, sino que toma lo que le pertenece. El capítulo cierra con una imagen poderosa: un campo que despierta, no con la suavidad de un amanecer,
sino con el estruendo de un dragón que sacude siglos de polvo, listo para reescribir la historia con el sudor de sus manos y el fuego de su corazón. Capítulo 2. El terror que libera, no que destruye. En el corazón palpitante de la revolución campesina en Hunan, Mao Zedong se enfrenta a una pregunta que resuena como un tambor en los círculos del poder. ¿Es el terror blanco de los campesinos un desborde de barbarie o la chispa que enciende la justicia? En su Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, escrito tras un viaje de 32 días en marzo de 1927, Mao no solo responde, sino que convierte la acusación en un alegato vibrante. Desde las aldeas polvorientas de Xiangtan hasta las colinas de Hengshan, pinta un cuadro donde la furia campesina no es caos, sino un bisturí que corta las raíces podridas del feudalismo. Con una mezcla de datos precisos y anécdotas que destilan vida, defiende a los campesinos contra quienes, desde salones urbanos o despachos del Kuomintang, los tildan de salvajes. Este capítulo del informe es un manifiesto de acción, un relato de cómo el pueblo, harto de cadenas, transforma su rabia en un nuevo amanecer. Imagina una aldea en Hunan, donde el sol cae a plomo y los campesinos, con rostros curtidos por el trabajo y la miseria, han soportado generaciones de abusos. Los Shenxi, esos terratenientes que se creen dioses locales, han cobrado rentas del 70%, impuesto tributos por cada suspiro y prestado dinero a intereses que convierten a las familias en esclavas perpetuas. Pero en 1927, algo cambia. El movimiento campesino, alimentado por la alianza entre el Partido Comunista y el Kuomintang durante la Expedición del Norte, estalla como un volcán. Las asociaciones campesinas, que en 1926 apenas sumaban 300.000 miembros, alcanzan 1.367.727 en diciembre, cubriendo 37 de los 75 distritos de Hunan. Este terror blanco, como lo llama Mao, es la respuesta del pueblo a siglos de humillaciones, un vendaval que derriba a los déspotas con una precisión que mezcla justicia con un toque de teatro popular. Mao describe escenas que, aunque crudas, tienen el sabor de una revancha poética. En Xiangxiang, un Shenxi, antes intocable, es obligado a desfilar con un sombrero de papel que enumera sus crímenes: rentas abusivas, palizas a arrendatarios, apropiación de cosechas. La multitud que ayer se postraba ante él, ahora ríe mientras lo ve tropezar con su propia arrogancia. En Liling, otro terrateniente es afeitado en público, su cabeza brillante como símbolo de su poder desmoronado, mientras los niños corean consignas y los ancianos asienten con una mezcla de satisfacción y alivio. Estos actos no son meros caprichos, son rituales de humillación que desmantelan el miedo. Mao lo deja claro. El terror blanco no busca sangre, sino transformación. En muchos casos, los déspotas, tocados por la vergüenza o el cálculo, cambian de bando. Algunos se unen a las asociaciones campesinas, otros se retiran a la sombra, pero todos saben que su reinado ha terminado. Con la minuciosidad de un contador, Mao ofrece datos que dan peso a su defensa. En Hengshan, el 85% de los líderes campesinos pobres han abandonado vicios como el juego y el robo, males que florecían bajo la opresión de los Shenxi. En Xiangtan, las asociaciones han erradicado el cultivo de opio, clausurado burdeles y liberado a mujeres y niños de la esclavitud disfrazada de deuda. El bandolerismo, que antes acechaba los caminos, se desvanece. Las puertas de las casas quedan abiertas de noche, y los objetos perdidos se devuelven sin temor. En Changsha, las asociaciones convierten mansiones de terratenientes en escuelas y graneros en almacenes comunales, redistribuyendo la riqueza con una equidad que habría hecho sonrojar a los antiguos emperadores. Este terror, insiste Mao, es selectivo. Apunta a los 5 enemigos del pueblo:
terratenientes, usureros, déspotas, bandidos y traidores, dejando intactos a los neutrales y a los aliados potenciales, como los pequeños propietarios que no oprimen. Pero Mao no es un romántico ciego. Reconoce que el movimiento, en su fervor, comete errores. En algunos distritos, el entusiasmo desborda y se confunden aliados con enemigos. Un campesino rico, que podría ser persuadido, es humillado por error. Una confiscación se sale de control por falta de liderazgo claro. En otros casos, la euforia lleva a excesos menores, como líderes que celebran victorias con demasiado licor de arroz. Estos tropiezos, dice Mao, son los dolores de crecimiento de una revolución joven, no defectos que la condenen. La clave está en la guía. Las asociaciones campesinas, organizadas en ramas y subramas, funcionan con una disciplina que sorprende. Eligen líderes en asambleas democráticas, redactan estatutos y resuelven disputas en comités de arbitraje que actúan con la rapidez de un relámpago y la justicia de una balanza. La Asociación Campesina Provincial de Hunan, con su secretariado, es el timón que evita que el barco se desvíe. Mao destaca su papel. No sofoca el ímpetu popular, sino que lo canaliza, como un río que encuentra su cauce. Un elemento central de este capítulo es la descripción de los destacamentos de picas, esas milicias campesinas armadas con lanzas de bambú, hoces y pura determinación. En Shantan, Mao observa a estos grupos marchar con una disciplina que avergüenza a los ejércitos regulares. No son soldados de academia, son hijos de la tierra, con callos en las manos y fuego en el pecho. Su sola presencia hace temblar a los déspotas, que ven en cada pica un recordatorio de su fragilidad. Mao relata una escena memorable en Liling. Un destacamento de picas rodea la mansión de un shenshi, no para saquear, sino para negociar su rendición. El terrateniente, acorralado por la mirada de cientos, entrega sus tierras sin un solo disparo. Es un poder que no necesita fusiles, basta con la unidad de un pueblo que ha perdido el miedo. El informe también aborda las críticas del Kuomintang y las élites urbanas, que ven en el terror blanco una amenaza al orden. Mao les responde con una lógica implacable. El 80% de China es campesino, y este 80%, aplastado por el 10% de explotadores, no se detendrá. Ignorarlos es firmar la propia sentencia. Unirse a ellos, la única vía hacia el futuro. En Zhejiang, donde las asociaciones han reducido las rentas al 37,5% y abolido los tributos feudales, Mao ve el germen de un nuevo orden rural. En Hengshan, donde las mujeres, antes silenciadas, ahora lideran comités de vigilancia contra especuladores, vislumbra una sociedad donde la dignidad no distingue género. Cada acto del terror blanco, una confiscación, una marcha, una asamblea, es un ladrillo en la construcción de una China liberada. Mao cierra este capítulo con una reflexión que resuena como un manifiesto. El terror blanco no es el fin, sino el medio. No destruye por placer, sino que libera para construir. En las aldeas de Hunan, donde los campesinos han transformado el miedo en coraje y la opresión en esperanza, Mao ve el reflejo de una nación que despierta. Es un relato de poder crudo, de justicia que no pide permiso, de un pueblo que, con picas en mano y sueños en el corazón, escribe su propia historia en la tierra que siempre le perteneció. Capítulo 3. Las máscaras del campo. Un retrato de clases. En el tapiz polvoriento de Hunan, donde los arrozales susurran historias de lucha y resistencia, Mao Zedong despliega su lupa de revolucionario para diseccionar la sociedad rural china. En su Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, escrito tras un intenso periplo de 32 días, en marzo de 1927, Mao no se conforma con narrar el ascenso campesino. Lo explica desentrañando las capas de un sistema que, como una cebolla, revela jugos amargos pero esenciales. Este capítulo es un retrato crudo de las clases sociales.
un mapa donde cada estrato, desde los arrogantes terratenientes hasta los jornaleros sin tierra, muestra no solo la desigualdad, sino el potencial de una revolución que transforma el campo en el motor de una nueva China. Con un ojo de sociólogo y la pluma de un narrador, Mao pinta un cuadro donde el 90% de los oprimidos comienza a dictar las reglas, mientras el 10% de los opresores aprende, a su pesar, el sabor de la humildad. Imagina una aldea típica de Hunan en 1927. El sol quema los campos, los búfalos aran la tierra, y los campesinos, con rostros curtidos, cargan el peso de siglos de explotación. En la cima de la pirámide social están los terratenientes, ese 3% de la población que posee el 50% de las tierras. Son los shenshi, señores feudales disfrazados de eruditos confucianos que cobran rentas del 50% al 70% de las cosechas, más tributos por cualquier pretexto. Una boda, un funeral, un mal año de lluvias. Sus préstamos, con intereses que escalan al 100% anual, convierten a los campesinos en esclavos de deudas eternas. Estos magnates no solo controlan la tierra, dominan las vidas, obligando a los arrendatarios a postrarse ante sus banquetes o a cargar sus literas en noches de excesos. Mao describe a estos shenshi con una ironía afilada. Son pavos reales que se pavonean en mansiones construidas con el sudor ajeno, pero su poder tiembla cuando el pueblo despierta. Debajo de ellos, los campesinos ricos, que representan el 7% de la población, ocupan un lugar ambiguo. Poseen algo de tierra y algunos arrendamientos, pero su riqueza es frágil. Viven con un pie en el campo y otro en la ciudad, aliados naturales de los terratenientes por miedo a perder sus privilegios. Sin embargo, Mao nota que algunos, tocados por la marea revolucionaria, dudan entre aferrarse al viejo orden o unirse al cambio. Más abajo están los campesinos de medias, el 15%, que aran tierras arrendadas y subarrendadas, atrapados en un ciclo donde el trabajo apenas alcanza para comer. Son semiesclavos, dice Mao, que pagan rentas abusivas y enfrentan la constante amenaza de la deuda. Pero el verdadero corazón del movimiento campesino late en los estratos más bajos, que suman el 80% de la población rural. Primero, los semipropietarios pobres, el 35%, que tienen parcelas diminutas pero deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Luego, los jornaleros, el 20%, nómadas del hambre que cargan fardos, aran campos ajenos o mendigan por centavos. Finalmente, los lumpenproletarios del campo, el 10%, un grupo heterogéneo de mendigos, prostitutas y pequeños ladrones que viven en los márgenes de la sociedad. Estos son los que Mao llama los huesos de la revolución, los que no tienen nada que perder, los que han sido pisoteados hasta el límite, los que convierten su resentimiento en combustible para el cambio. En Shangtan, donde las asociaciones campesinas han organizado al 90% de la población, estos grupos lideran la carga, empuñando picas y consignas con igual ferocidad. Mao no idealiza a los campesinos. Su análisis es tan preciso como un escalpelo. Reconoce que incluso entre los pobres hay matices. Algunos son audaces, otros temerosos. Algunos ven la revolución como salvación, otros como un riesgo. Pero todos comparten un sueño común, una tierra donde el trabajo sea digno y la riqueza compartida. Las asociaciones campesinas, que en diciembre de 1926 sumaban 1.367.727 miembros en Hunan, son la voz de este 80%. Mao detalla cómo operan con una precisión que desmiente las acusaciones de caos. En Changsha, las asociaciones confiscan tierras de los 5 enemigos: terratenientes, usureros, déspotas, bandidos y traidores, pero respetan las parcelas de los campesinos de medias y ricos que no oprimen. Esta discriminación, dice Mao,
es la prueba de un movimiento maduro, no de una turba descontrolada. En Liling, las tierras expropiadas se redistribuyen entre los jornaleros, convirtiendo a los desposeídos en propietarios por primera vez. En Hengshan, las mansiones de los Shenshi se transforman en escuelas, y los graneros en almacenes comunales donde el arroz ya no es un lujo, sino un derecho. El informe también señala los errores que amenazan este proceso. En algunos distritos, la impaciencia lleva a confiscaciones apresuradas que alienan a potenciales aliados, como los campesinos ricos que podrían sumarse si se les persuade. En otros, la falta de liderazgo claro permite que infiltrados de la derecha siembren discordia. Mao advierte contra un error crítico: admitir a campesinos ricos en los comités de las asociaciones antes de que demuestren lealtad. Esto, dice, diluye la pureza revolucionaria y arriesga el control del movimiento. En Yiyang, por ejemplo, un comité mixto, con demasiados ricos, termina moderando las demandas campesinas, frenando el impulso de cambio. La solución, propone Mao, es mantener el liderazgo en manos de los pobres, los que conocen el hambre y la humillación, los que no tienen motivos para traicionar. El retrato de clases que Mao ofrece no es estático, es un río en movimiento. Los ricos pueden caer, los pobres ascender, y los neutrales elegir bando. En Xiangxiang, las asociaciones han creado comités de arbitraje que resuelven disputas con una justicia más rápida que cualquier corte imperial. Una anécdota ilustra este dinamismo. Un jornalero, antes obligado a cargar literas para un shenshi, ahora preside una asamblea que decide el destino de las tierras confiscadas. Es un cambio que sacude las jerarquías, donde los que ayer se arrodillaban hoy miran a los ojos a sus antiguos amos. Mao también destaca el papel de las mujeres, que en distritos como Xiangtan forman destacamentos de vigilancia contra especuladores y lideran campañas contra el opio y la prostitución forzada. Estas mujeres, dice, son la prueba de que la revolución no solo cambia clases, sino corazones. Este capítulo es más que un análisis sociológico, es una guía para la acción. Mao insiste en que la revolución debe aliarse con el 80% oprimido, persuadir al 10% vacilante y aplastar al 10% explotador. En las aldeas de Hunan, donde las picas se alzan como bosques y las asambleas resuenan con voces antes silenciadas, Mao ve el embrión de una China sin clases. Es un retrato vivo, donde cada estrato revela no solo la injusticia del presente, sino la promesa de un futuro donde el campo, con sus manos callosas y su espíritu indomable, escribe una sinfonía de igualdad que resuena más allá de los arrozales. Capítulo 4. Las asociaciones, forja de un nuevo orden rural. En el torbellino de la revolución campesina de Hunan, las asociaciones campesinas emergen como faros en la tormenta, tejiendo un nuevo orden donde el pueblo no solo reclama justicia, sino que la construye con sus propias manos. En su Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, escrito tras un viaje de 32 días en marzo de 1927, Mao Zedong describe estas organizaciones no como clubes improvisados, sino como fraguas ardientes, donde se templa la voluntad colectiva de millones. Nacidas en 1925 como pequeños baluartes contra los abusos locales, las asociaciones han crecido hasta convertirse en una red que abarca aldeas, distritos y la provincia entera, con 1.367.727 miembros en diciembre de 1926. Este capítulo es un canto a su poder transformador, un relato de cómo los campesinos, con picas en mano y sueños en el corazón, están forjando un futuro donde la tierra pertenece a quienes la trabajan. Imagina una aldea en Xiangtan, donde el sol quema los arrozales y los campesinos, antes doblegados por el peso de las rentas y las deudas, se reúnen bajo un árbol centenario. No son una multitud desordenada, son una asamblea organizada, con ramas por aldeas,
subramas por barrios y comités distritales que funcionan con la precisión de un reloj. La Asociación Campesina Provincial de Hunan, con su secretariado, actúa como el timón que guía sin sofocar. Mao detalla su estructura. Cada rama elige líderes en asambleas democráticas, redacta estatutos que prohíben la opresión y resuelve disputas en comités de arbitraje que actúan con una justicia más rápida que cualquier corte feudal. En Liling, un comité transforma un burdel en un centro de alfabetización, donde mujeres que ayer eran sombras silenciadas, ahora leen manifiestos y tejen redes de solidaridad. En Changsha, las asociaciones convierten mansiones de terratenientes en escuelas y graneros en almacenes comunales, redistribuyendo la riqueza con una equidad que desafía siglos de avaricia. El poder de estas asociaciones radica en su triple misión, que Mao describe como un compás de 3 tiempos. Primero, derrocar a los déspotas mediante el terror blanco, controlado, un proceso que no busca sangre, sino humillación y rendición. En Xiangxiang, un Shenxi, antes intocable, es obligado a confesar sus abusos ante una multitud que lo mira con ojos de fuego. Su mansión, símbolo de opresión, se convierte en un cuartel para los destacamentos de picas. Segundo, confiscar las tierras de los 5 enemigos: terratenientes, usureros, déspotas, bandidos y traidores, para redistribuirlas entre los necesitados. En Hengshan, las tierras expropiadas se dividen entre jornaleros y semipropietarios pobres, que por primera vez aran para sí mismos. Tercero, educar a las masas en los principios de Sun Yat-sen: nacionalismo, democracia, bienestar popular, adaptados al fuego del momento. En Yiyang, las asociaciones organizan sesiones de estudio, donde los campesinos, muchos analfabetos, aprenden a debatir ideas revolucionarias, convirtiendo cada reunión en un banquete de ideas bajo las estrellas. Mao no oculta los desafíos. Las asociaciones, aunque poderosas, enfrentan amenazas internas y externas. Infiltrados de la derecha, a menudo campesinos ricos o antiguos aliados de los Shenxi, intentan sabotear el movimiento desde dentro, moderando sus demandas o sembrando discordia. En algunos distritos, la falta de experiencia lleva a errores, confiscaciones apresuradas que alienan a potenciales aliados o líderes que en el calor de la victoria se exceden en celebraciones con licor de arroz. Mao los llama dolores de crecimiento, inevitables en un movimiento joven, pero insiste en la necesidad de disciplina. La solución, dice, es fortalecer el liderazgo de los campesinos pobres, los que conocen el hambre y no traicionarán. En Shangtan, donde el 90% de la población está organizada, las asociaciones han aprendido a filtrar a los oportunistas, asegurando que cada decisión refleje la voluntad del 80% oprimido. Un pilar clave de las asociaciones es su capacidad para erradicar males ancestrales. En Hengshan, el cultivo de opio, que enriquecía a los terratenientes mientras envenenaba a las aldeas, ha sido prohibido, y los campos se llenan ahora de arroz y mijo. En Liling, la prostitución forzada desaparece, y las mujeres, liberadas de la esclavitud de las deudas, lideran comités de vigilancia contra especuladores. El bandolerismo, que antes acechaba los caminos, se desvanece. Las puertas quedan abiertas de noche, y los objetos perdidos se devuelven sin temor. Mao relata una anécdota que ilustra esta transformación. En Changsha, un jornalero que antes robaba para comer, ahora preside un comité que organiza cooperativas de crédito, prestando dinero a tasas justas que ahogan la usura en su cuna. Es un cambio que no solo redistribuye riqueza, sino que restaura la dignidad. Los destacamentos de picas, esas milicias campesinas armadas con lanzas de bambú y hoces, son el brazo armado de las asociaciones. Mao los describe con admiración. No son soldados de academia, sino hijos de la tierra, con callos en las manos y coraje en el pecho. En Xiangtan, un destacamento de picas rodea la mansión de un Shenxi, no para saquear, sino para negociar su rendición. El terrateniente,
acorralado por la mirada de cientos, entrega sus tierras sin un solo disparo. En Yiyang, las mujeres forman sus propios destacamentos, vigilando mercados y asegurando que el arroz no sea acaparado por especuladores. Estos grupos, dice Mao, son más temidos que cualquier ejército regular, porque su fuerza nace del suelo mismo. Sin embargo, advierte que la falta de armas modernas los hace vulnerables. La solución es clara: aliarse con obreros y soldados revolucionarios para fortalecer su defensa. El informe también destaca el papel de la educación y la cultura. En Xiangxiang, las asociaciones organizan teatros populares, donde los jóvenes dramatizan la opresión, representando a los Shenxi como bufones codiciosos que terminan derrotados por el pueblo unido. Estas obras, dice Mao, no solo educan, sino que unen, convirtiendo la risa en un arma tan poderosa como las picas. En Liling, las asociaciones crean escuelas nocturnas donde los campesinos aprenden a leer y escribir, no solo para entender manifiestos, sino para redactar sus propias demandas. Es un proceso que transforma no solo las aldeas, sino las mentes, preparando el terreno para un gobierno soviético rural, donde el pueblo no pide permiso para ser libre. Mao cierra este capítulo con una visión audaz. Las asociaciones son el embrión de un nuevo orden, donde la tierra, el trabajo y el poder pertenecen a los campesinos. En distritos como Xiangtan, donde las rentas se han reducido al 37,5% y los tributos feudales han sido abolidos, ve el germen de una sociedad sin clases. En Hengshan, donde las mujeres lideran con la misma autoridad que los hombres, vislumbra una igualdad que desafía siglos de tradición. Cada asamblea, cada confiscación, cada escuela abierta es un paso hacia una China renacida. Las asociaciones, con su disciplina y su pasión, no solo combaten el pasado, construyen el futuro, ladrillo a ladrillo, con el sudor de los que siempre fueron ignorados, pero nunca vencidos. Capítulo 5. Hacia el horizonte, el porvenir del torrente campesino. En las páginas finales de su informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, redactado tras un intenso viaje de 32 días, en marzo de 1927, Mao Zedong no solo relata el presente vibrante de la revolución campesina, sino que se asoma al borde del futuro con la visión de un profeta que ha sentido el pulso de la historia. En los arrozales de Hunan, donde el sudor de los campesinos ha regado durante siglos un sistema de opresión, Mao ve un torrente imparable, el movimiento campesino, que en diciembre de 1926 ya sumaba 1.367.727 afiliados y proyectaba alcanzar los 2 millones en 1927. No es un relámpago fugaz, sino el alba de una era donde el campo dicta el destino de China. Este capítulo es un manifiesto de esperanza y advertencia, un llamado a elegir bando en una lucha donde el 80% de la población rural, aplastada por el 10% de los explotadores, está escribiendo un nuevo capítulo con picas, sudor y sueños. Imagina las aldeas de Hunan al amanecer. El sol tiñe de oro los campos, y los campesinos, antes encorvados bajo el yugo de los terratenientes, ahora caminan erguidos, organizados en asociaciones que son más que gremios, son el embrión de un poder popular. Mao describe este movimiento como un río que crece, alimentado por los afluentes de Xiangtan, Changsha, Liling, Hengshan y Yiyang. En Xiangtan, donde el 90% de los campesinos están organizados, las asociaciones han transformado graneros en almacenes comunales y mansiones en escuelas, redistribuyendo la riqueza con una justicia que habría hecho temblar a los antiguos emperadores. En Hengshan, el bandolerismo ha desaparecido, las puertas quedan abiertas de noche, y las mujeres, antes silenciadas, lideran comités que combaten la especulación y el opio. Mao no ve en esto un simple levantamiento, ve una revolución en marcha, un proceso que no solo derriba a los déspotas,
sino que construye un orden donde el pueblo es soberano. Sin embargo, el camino al horizonte está plagado de obstáculos, y Mao los enfrenta con la claridad de un estratega. El mayor desafío es la vacilación del Kuomintang, aliado temporal del Partido Comunista durante la expedición del norte. Mientras los campesinos de Hunan confiscan tierras y humillan a los Shenxi, las élites del Kuomintang, temerosas de perder el apoyo de los terratenientes, piden moderación. Mao responde con una lógica implacable. El 80% de China es campesino, y este 80%, aplastado por el 10% de explotadores, es la fuerza motriz de la revolución. Ignorarlos es suicidarse. Unirse a ellos, la única salvación. En Changsha, donde las asociaciones han reducido las rentas al 37,5% y abolido los tributos feudales, Mao ve la prueba de que el campo puede liderar. Pero advierte que sin una alianza firme con los obreros urbanos y los soldados revolucionarios, el movimiento campesino podría quedar aislado, vulnerable a las represalias de un Kuomintang que duda entre la revolución y la reacción. Mao propone un futuro audaz, una dictadura democrática del pueblo, liderada por los campesinos y sus aliados, que expropie las tierras de los grandes terratenientes, promueva la industria rural y eduque a las masas en los principios del marxismo, adaptado al suelo chino. En Liling, las asociaciones ya han dado pasos en esta dirección, convirtiendo burdeles en centros de alfabetización donde mujeres y jornaleros aprenden a leer, no solo para entender manifiestos, sino para redactar sus propias demandas. En Xiangxiang, los comités de arbitraje resuelven disputas con una justicia más rápida que cualquier corte imperial, demostrando que el pueblo puede gobernarse a sí mismo. Mao relata una escena memorable. Un jornalero, antes obligado a cargar literas para un Shenxi, ahora preside una asamblea que decide el destino de las tierras confiscadas. Es un cambio que sacude las jerarquías, donde los que ayer se arrodillaban hoy miran a los ojos a sus antiguos amos. El informe también destaca el papel transformador de las asociaciones en la vida cotidiana. En Yiyang, las cooperativas de crédito han reemplazado a los usureros, prestando dinero a tasas justas que liberan a las familias de las deudas eternas. En Hengshan, las campañas contra el opio y la prostitución forzada han devuelto la dignidad a comunidades enteras, mientras los destacamentos de picas, esas milicias campesinas armadas con lanzas de bambú y hoces, patrullan los caminos, asegurando que el miedo cambie de bando. Mao describe un episodio en Shangtan. Un destacamento de picas rodea la mansión de un terrateniente, no para saquear, sino para negociar su rendición. El Shenxi, acorralado por la mirada de cientos, entrega sus tierras sin un solo disparo. Es un poder que no necesita fusiles, basta con la unidad de un pueblo que ha perdido el miedo. Pero Mao no es un soñador ciego. Reconoce que el movimiento enfrenta amenazas internas, infiltrados de la derecha, a menudo campesinos ricos o antiguos aliados de los Shenxi, intentan moderar las demandas o sabotear las asociaciones. En algunos distritos, el entusiasmo desborda, llevando a confiscaciones apresuradas que alienan a potenciales aliados. Mao insiste en la necesidad de disciplina y liderazgo claro, liderado por los campesinos pobres, los que conocen el hambre y no traicionarán. También señala la vulnerabilidad de los destacamentos de picas, que, aunque temidos, carecen de armas modernas. La solución, propone, es fortalecer la alianza con los obreros y los soldados, creando un frente unido que pueda resistir las represalias del viejo orden. El capítulo brilla con ejemplos que ilustran el potencial del movimiento. En Liling, las asociaciones organizan teatros populares, donde los jóvenes dramatizan la opresión, representando a los Shenxi como bufones codiciosos que terminan derrotados por el pueblo unido. Estas obras, dice Mao, no solo educan, sino que unen, convirtiendo la risa en un arma tan poderosa como las picas. En Changsha, las escuelas nocturnas creadas por las asociaciones,
enseñan a los campesinos a leer y escribir, preparando el terreno para un gobierno soviético rural, donde el poder nace del pueblo. Mao ve en estas iniciativas el germen de una China renacida, donde el campo no solo produce arroz, sino ideas, líderes y esperanza. El informe culmina con un llamado que resuena como un trueno. Todos los partidos, clases y personas deben elegir bando, liderar el movimiento campesino, seguirlo o combatirlo. Para Mao, la elección es clara: subirse al carro del pueblo o ser arrollado por sus ruedas inexorables. En las aldeas de Hunan, donde el hambre cede ante la abundancia compartida y los antiguos enemigos se convierten en aliados por la fuerza de la verdad, Mao vislumbra un futuro donde la revolución no es un sueño, sino una realidad palpable. Cada pica empuñada, cada asamblea convocada, cada escuela abierta es un ladrillo en la construcción de una sociedad sin clases. El torrente campesino, con su fuerza bruta y su pasión contenida, no solo está transformando Hunan, está reescribiendo el destino de China, con el sabor de la tierra fértil y el eco de un pueblo que, por fin, cosecha su propia justicia. Conclusión. Al cerrar las páginas del Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, Mao Zedong nos deja no solo un análisis preciso de 1927, sino una visión eterna. La revolución nace del suelo, del sudor de los que aran la tierra y cargan el peso de la historia. En los 5 capítulos hemos visto cómo un movimiento que comenzó con 300.000 afiliados en septiembre de 1926, creció hasta 1.367.727 en diciembre, cubriendo distritos enteros con una red de asociaciones que derrocan déspotas, confiscan tierras y educan masas. El terror blanco se revela como un bisturí de justicia, el retrato de clases como un mapa de desigualdades que alimenta el cambio, las asociaciones como fraguas de unidad y el futuro como un torrente imparable que barrerá el feudalismo. Mao advierte al Kuomintang y a las élites: ignorar al 80% campesino es condenar la revolución, unirse a él, su única salvación. Este informe no es solo historia, es una lección sobre el poder del pueblo organizado, donde el campo, con picas y determinación, transforma la opresión en esperanza y la miseria en dignidad compartida. Gracias por acompañarnos en este resumen del Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan, de Mao Zedong, aquí en Resúmenes de Libros. Si este episodio te ha inspirado a reflexionar sobre el poder de las masas y los orígenes de las revoluciones, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario sobre qué obra te gustaría que resumamos a continuación. Comparte este video con quienes buscan entender la historia desde las raíces del pueblo. Nos vemos en el próximo resumen, donde seguiremos explorando ideas que cambian el mundo. ¡Hasta pronto!